También Andrés Alburquerque, analista político. Andrés, bienvenido. Bueno, regresan los pasajeros de la Donia, ese controversial crucero, hemos hablado muchísimo aquí en el programa, también en las noticias, que fue a Cuba y que en un principio se negó a permitir que cubanoamericanos viajaran a bordo del mismo. Como saben, después de protesta, pues esto cambió, Cuba al final se dio. Y quiero comenzar con ese ángulo. Andrés, empiezo contigo. ¿Esto fue un éxito del exilio a los derechos, la libertad contra el capricho, la opresión imperante en Cuba? Sin dudas. No es el éxito ese relámpago que merezca, como te decía el otro día, el Victory Lap alrededor del estadio, ni mucho menos, pero de vez en cuando, y después de un exilio que llevaba tanto tiempo de capa caída, es una victoria, porque además fue una victoria célere. A ver, normalmente estas cosas se demoran un poco más, eso en 3 días se resolvió. Entonces, es importante, yo creo que aquí hubo también mucha presión de los grupos que han hecho lobby a favor de las relaciones, fueron los primeros en llamar y decir, nos están poniendo en una situación precaria, tienen que ayudarnos, porque estamos contra la pared, estamos defendiéndolo a ustedes y mira cómo quedamos. Creo que Cuba vio también en el futuro que esto le podía afectar el bolsillo. Exacto, y posiblemente Cuba ya hubiera pensado en quitar esta ley también y alguien no leyó el memo y no la había quitado. Sí. Yo sí vi la reacción del gobierno demasiado célere para como ellos son. Es primera vez que yo recuerde que el régimen de La Habana cede ante la presión. Ellos normalmente ceden antes para que no parezca que cedieron, o ceden después cuando ya nadie se acuerda del problema. Este ceder de pronto así, de cara a cara, que yo recuerde en mi vida no lo había visto. Repito, no es una victoria, es una escaramuza, no es la batalla, pero nos debe servir como estímulo para plantear, para formular otros planteamientos. Aquí estamos en la mesa tres cubanos, salimos en distintas épocas, este largo exilio. Y quiero ir por ahí ahora, y vuelvo contigo, Andrés. Las declaraciones de emoción por el regreso a la patria. Ese sentimiento prevalece. Lo que te quiero decir es lo siguiente. El cubano que regresa al lugar donde nació, donde vio los primeros pasos, donde vio, no sé, tuvo la primera novia, fue a la primera escuela, o el orgullo, por otra parte, que tienen algunos que dicen, no, yo no voy a pedir visa para entrar a mi país, y menos voy a seguirle el juego a un gobierno, a un régimen antidemocrático que no ha hecho elecciones libres, que ha engañado al cubano. ¿Qué prevalece de esos dos sentimientos? Ambos son válidos y el exilio, como tú sabes, está dividido en este momento casi 50-50. En otro tiempo era mucho más la posición dura que la blanda, a medida que el demográfico ha ido cambiando, a medida que los hijos nuestros, que son cubanos americanos también, pero que no tienen el avatar nuestro, no traen el sufrimiento nuestro, lo miran con otros ojos y entonces ahí se ha emparejado la proporción y yo pienso que ambos sentimientos son válidos. Es muy digno. Lo que debe haber es que nosotros seamos los que decidimos si vamos o no. No que el gobierno de Cuba o el de Estados Unidos decida lo que tú puedes hacer. Tiene que ser la prerrogativa tuya. Y el que no quiera ir, yo lo entiendo perfectamente, porque hay mucha gente que tiene un dolor enorme, justificadísimo, y hay que respetárselo. Y el que quiera dejarse llevar por la nostalgia e ir, pues sencillamente que tenga esa prerrogativa. Yo pienso que ambos sentimientos no se puede juzgar desde fuera. Las cosas serían caso por caso. Y entonces yo me pregunto, ¿quién soy yo para juzgar el sentimiento de un compatriota? Entonces, pienso que ambos sentimientos son válidos. Willy, ¿cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo en parte con Andrés también, la demográfica ha cambiado. Desde el año 96 tenemos casi 500.000 cubanos nuevos que viven en los Estados Unidos. Un número bastante alto de ellos que tienen residencia son ciudadanos americanos. Y es el grupo que más va a viajar a Cuba. 300.000 cubanos viajan a Cuba anualmente. Es un número bastante elevado en la comunidad nuestra. Y también las personas que hubieran sido de la generación que era la más opuesta a los viajes a Cuba, en esa generación que llegamos en el 60, ahora estoy entre los viejos, que tengo 65 años, ayer me llegó mi aplicación para Medicare, de qué es lo que pasa, que si la generación nuestra, a los que entramos cuando teníamos 10 y 11 años, nos está llegando el Medicare ahora, la generación ha cambiado, igual que ha cambiado en Cuba. Entonces, ¿qué ocurre? Que la reflexión, la flexibilidad de lo que es Cuba es diferente. Para muchos de los hijos nuestros que tienen ahora 20, 25, 30 años, Cuba es la isla olvidada hasta cierto punto. Es donde ven ahora a Rihanna ir a hacer un video, donde ven actores yendo a grabar películas. Se ha convertido en un parque temático. Es un parque temático, un parque donde tú vas a ver, en vez de ver los dinosaurios
de Jurassic Park, vas a ver los dinosaurios de los carros americanos, vas a ver los dinosaurios que controlan a Cuba, pero es un lugar para ir a ver dinosaurios. Y desde carro a música, a la forma que la gente se viste, a lo que ellos creen que están mirando, es algo que se ha convertido un poquitico más exótico. Hasta ahora van a grabar una película nueva de Hemingway, de una Cuba que a lo mejor nunca existió. Así que yo veo parte que se ha convertido ahora como una nostalgia para la comunidad nuestra, una aventura para el resto de los Estados Unidos, que ninguno está basado en lo que es la realidad de Cuba y lo que es la realidad que lo que ha ocurrido en los últimos años, especialmente desde el 2013 y el 2014, es que se ha incrementado de una forma geométrica el número de personas que quieren salir de Cuba. Vamos a escuchar ahora declaraciones de esta mujer, era una pasajera del crucero. Ella habla, hace declaraciones sobre lo que el cubano de a pie dentro de la isla les decían, les pedían. I think the welcome that we received in Havana was huge. It was like feeling like a rock star. They said, "Oh, do you have any soap? Do you have any pens?" And I asked them about the soap thing because everybody kept asking me for soap. And they told me that, you know, we have soap here in Cuba, but it's terrible. So we prefer your American soaps, and especially Irish Spring. Pedían jabón, pedían, no sé, champú. Y esta historia yo recuerdo, la estoy oyendo hablar de eso desde hace 40 años. Esto no es de ahora. Esto del jabón y del champú desde el año 70, 71, ya se venía hablando de esto. Sí, en Cuba hay déficit espiritual y déficit material. El espiritual es difícil de verlo y lo notamos en el acto sexual en público que vimos hace unos días. Como dices tú, ese es antropológico. Eso es antropológico. Y te robo la forma sí, que tú no, y además es antropológico. Eso ya son generaciones y generaciones, madres que han amamantado a hijos en este tipo de vida y se ha convertido en un daño antropológico que quién sabe cómo se podrá eliminar. Sin embargo, hay un problema también material, ese es más difícil, más fácil de resolver. Ese se resuelve con dinero e inversiones que no necesariamente llegarán, habrá que ver si llegan. Y entonces, pero demuestra, es decir, no sé si el televidente llega a captar que cuando una persona se encuentra a un desconocido aquí, el desconocido le dice, ¿usted sabe dónde está la pequeña Habana? Y uno habla, y uno que es cubano es expansivo y habla de muchas cosas, y uno le cuenta su vida al primero que se encuentra. Pero cuando uno llega a pedir jabón y a pedir cosas, eso da un sentido de ambiente miserable que no estoy seguro que sea lo que el régimen quisiera que se viera. Lo que pasa es que ya no lo puede controlar. A ver, Willy, vamos ahora a cambiar un poco de tema y quiero que me hables de esto. La información la estuve leyendo detenidamente y primero me sorprendió y segundo me pareció preocupante. La Embajada de Estados Unidos ha hecho una advertencia a cubanos nacionalizados americanos, incluso a estadounidenses hijos de cubanos. Que La Habana no reconoce a esos cubanos como estadounidenses y que en un momento determinado pueden quitarle, confiscarle el pasaporte o pueden coger a uno y decirle te enviamos al servicio militar. La primera parte es verdad. Cuando tú viajas a Cuba, especialmente si saliste después del año 70, te exigen viajar con un pasaporte cubano, aunque seas americano. Pero si eres hijo... eso no es verdad. Por ejemplo, yo soy nacido en Cuba, soy ciudadano americano desde hace muchos años, mis dos hijos son nacidos en Estados Unidos. Y pueden viajar a Cuba como americanos y nadie puede cuestionar esa parte de ellos. Ya la embajada americana en el día de hoy confirmó que eso no fue correcto ni lo que querían explicar. Mira, la ley cubana permite que hijos de cubanos nacidos en el extranjero pueden optar por la nacionalidad cubana. Yo llevo desde el año 97 legalizando a los hijos de cubanos que nunca han tocado tierra cubana. Ahora, ¿qué ocurre? Que nacieron en el Congo, en Ucrania, en Hungría, en Venezuela, en Brasil. Por la mañana voy a legalizar a un cubano que nació en Bolivia de padres cubanos. Él obtuvo su nacionalidad cubana en Bolivia. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de los hijos de cubanos nacidos en el exterior que obtienen nacionalidad cubana no es para quedarse en Cuba, pero es para legalizarse en los Estados Unidos bajo la ley de ajuste cubano. Si tus hijos quieren ir a la embajada cubana en Washington y optar por su nacionalidad cubana basada en que tú naciste en Cuba, Cuba le puede otorgar bajo la ley cubana su nacionalidad cubana. Pero si ellos no lo aplican por ella y van a Cuba como americanos, son americanos y tienen toda la protección que tiene un ciudadano americano cuando viaja al exterior. Ahora, cuando tú viajas a Cuba, el gran problema es si tienes un problema serio en Cuba.
Y la mayoría de las personas con quien yo he tenido comunicación, que me han explicado, casi todos los problemas que han tenido en Cuba están relacionados con alquilar carro y manejar en Cuba. Tú tienes un accidente en Cuba, en el automóvil que tú alquilaste, te puedes quedar preso en Cuba un año esperando resolver el problema y te va a costar mucho más caro de lo que te pueda costar en cualquier otra parte del mundo. Y durante ese tiempo, aunque tú seas ciudadano americano, la embajada americana puede tratar de visitarte, puede tratar de ayudarte, pero el gobierno de Cuba te va a tratar como un ciudadano cubano. Es la diferencia de Alan Gross. Alan Gross lo cogen preso por espionaje, pero es ciudadano americano. Aunque lo sancionen y lo castigan dentro de Cuba, la embajada americana puede ir y visitarlo y asegurar que tiene un buen trato. Si tú eres nacido en Cuba y te legalizaste como americano en este momento y tú regresas a Cuba, no vas a tener el mismo tipo de ayuda. Aunque quieren hacerlo, la embajada americana va a estar parada para hacerlo. Yo nunca he escuchado del hijo de ningún cubano nacido en los Estados Unidos que ha ido a Cuba y le han pedido o le han forzado a servir en el servicio militar cubano. Nunca he oído de ningún muchacho que se fue de Cuba con 7, 8, 9 años y regresó a Cuba durante la edad militar y lo han forzado a cumplir el servicio militar obligatorio. No lo he escuchado, pero que la embajada americana lo advierte, se tiene que tomar en serio. Ahora, yo lo veo de una forma un poquito diferente. El tema del pasaporte, que le han confiscado pasaportes... Mira, que yo sepa, las únicas personas que han hablado de pasaportes confiscados son personas que pidieron repatriárselos a Cuba, firmaron la repatriación, el gobierno de Cuba en algunos casos le ha pedido el pasaporte americano, pero igual pueden volver a la embajada americana, sacar un pasaporte nuevo y entrar y salir de Cuba. Ahora, un gran número de personas que se han repatriado, que viven la gran parte del tiempo en Cuba, son personas que salieron después de la reforma migratoria cubana del 2013. Esa reforma migratoria permitió que cubanos vivieran en el exterior por 2 años sin perder ningún privilegio ni propiedades en Cuba. Y fue hecha de una forma fríamente calculada para permitir que las personas salieran de Cuba, entraran ilegalmente a los Estados Unidos, se legalizaran y regresaran a Cuba. Así que igual que eso fue fríamente calculado, esta noticia, hasta cierto punto el gobierno americano los apoya en esta noticia, también se ha hecho de una forma fríamente calculada, porque ocurrió en octubre, pero ahora es cuando se le empuja y se le da publicidad. ¿Por qué? Porque yo creo que no muy sutilmente, porque la verdad que ni Cuba ni los Estados Unidos hacen las cosas sutilmente, con un martillo gigantesco han salido y han dicho, mira, si tú eres cubano-americano y tú vives en los Estados Unidos y tú vas a Cuba, te tienes que portar bien. Tú no puedes ir y darle ayuda a las damas de blanco. Tú no puedes ir y trabajar con otro grupo de disidentes en Cuba. Tú no puedes ir y tener cuidado como tú ayudas a tu familia a comenzar un negocio. ¿Por qué? Porque te lo podemos quitar todo, te podemos encarcelar. O sea, ese es el mensaje. Yo creo que el mensaje es ese el mensaje. que mientras se incrementen las visitas a Cuba, lo que quieren mandar un mensaje, y no sutilmente, es que vayan, gasten su dinero, lleven jabón, compren jabón Irish Spring, ahora sabemos que es el más popular en Cuba, lleven el jabón, regálenlo, repártanlo, pero mantengan cierta discreción en lo que están haciendo, manténganse en las 4 paredes de su visita y no vayan muy lejos de lo que están haciendo. A ver, Andrés, acá Willy nos hablaba del aspecto legal. Tú que siempre has estado vinculado al sector turístico, ¿cuál es tu experiencia con relación a este tema? No, en Cuba hay 2 turismos. Es el turismo el que ellos quieren en realidad, es el de los americanos. Es el de los americanos porque es turismo puro. El nuestro es étnico. Vamos a ver a la familia, nos quedamos en casa de la familia. Le entra mucho menos dinero al gobierno que el que se tiene que quedar en un hotel. Y está el turismo europeo que siempre ha existido. Yo, igual que Willy, no creo que Cuba esté en posición de empezar a crear problemas, porque pasa que la gente entonces no va y ellos pierden el dinero. Creo que no es en su interés crear el problema. Creo que ha sido un cable que le tira el mismo gobierno americano como diciéndonos a nosotros, pórtense bien allá, estén tranquilos, hagan lo que tienen que hacer, pero no den mucha lata porque nos están creando problemas y nosotros nos estamos amigando con esta gente y no nos conviene ahora crearnos problemas. Es un paso más, una concesión más para que allí no se creen problemas. Para redondear ese tema, te quería preguntar algo antes de ir a la pausa y regreso para seguir hablando del crucero. A ver, artículo 32 de la Constitución cubana dice que porque si se adquiere una ciudadanía extranjera se pierde la cubana. La pregunta que quiero hacer es esta. Si los cubanoamericanos deben entrar con pasaporte cubano, según ese artículo 32, eso no es contraproducente, debería aceptarse el pasaporte estadounidense. No entiendo. Bueno, no se entiende porque lo que vale en Cuba es el dinero. Lo que cuesta es renovar un pasaporte, obtener un pasaporte cubano en los Estados Unidos, una
cifra bastante alta. Donde yo no estoy de acuerdo con mi amigo Andrés es que el turismo cubano es el que más dinero le deja al gobierno de Cuba. Cuando tú sumas lo que cuesta sacar un pasaporte si saliste de Cuba después del año 70, que son la mayoría de las personas que viajan a Cuba, cuando tú sumas lo que pagan por pasajeros para aterrizar en La Habana, lo que tú sumas lo que cada persona está dejando, sin contar remesas que se envían de los Estados Unidos, el turismo cubano de 300.000 personas al año puede estar dejando cerca de $1 billón anualmente en Cuba. Eso es dinero de verdad. ¿Seguro? Hasta los Castro pueden vivir con eso por un tiempo. Entonces, la realidad, ¿qué es el dinero? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vienen a sacar un pasaporte, es obvio que si la Constitución cubana dice que tú no puedes tener doble ciudadanía y ya tú eres ciudadano americano, tú debes viajar a Cuba con tu pasaporte americano. Pero eso no es lo que Cuba quiere. Cuba quiere forzar a que si tú eres cubano viviendo en el exterior, que tengas que ir como cubano, forzándote a comprar ese pasaporte, forzándote a tener que amarrarte las reglas de ellos. Pero legalmente sigo sin entender la misma pregunta que hay entiendo. El problema es que Ahí no hay leyes. las leyes de Cuba se aplican como Cuba quiere aplicarlas. Claro. Y la aplican al mismo nivel que quieren aplicarlas. Porque si tú te haces ciudadano americano, pierdes automáticamente la ciudadanía cubana. De acuerdo entonces, a ellos. de acuerdo a ellos, pero entonces deberían aceptarte el pasaporte americano y exigirte el cubano si ya tú no eres cubano, sería ilegal. Es ilegal, pero lo que Cuba hace, mira, yo he viajado a Cuba en 2 ocasiones, en el año 78 y en el año 96. En el año 78 me ofrecieron un pasaporte cubano. Yo me negué a aceptarlo y viajé con mi pasaporte americano. Y en el año 96 también no quise aceptar ni aplicar por un pasaporte cubano y viajé con un pasaporte americano. Las 2 veces fueron por razones más de trabajo que de visita de turismo. Pero igual fue la decisión mía no viajar con pasaporte cubano. Lo rechacé en el 78. ¿Qué ocurre? Que Cuba manipula sus leyes como lo hicieron ahora con el barco. La ley cubana prohibía que cubanos entraran, cubanos americanos, cubanos que del exterior entraran en barco. Lo cambiaron en 3 días. Pero a la misma vez, y Andrés lo sabe bien, y tú también lo sabes bien, que en el pasado decenas de cubanos han ido en sus yates privados a La Habana, han estado ahí, han participado en competencia de veleros y no ha pasado nada. Entonces, esta ley que Cuba existe, que no permite la doble ciudadanía, es otra vez lo que ellos quieren aplicar y como quieren aplicarlo. Por años los Estados Unidos no aceptaban doble ciudadanía y tú tenías que renunciar a tu ciudadanía cuando te hacías americano. Y por décadas los Estados Unidos también la ignoró y permitió que personas de descendencia hebrea que tenían ciudadanía israel mantuvieran los 2 pasaportes. Por décadas permitió que cubanos tuvieran su pasaporte cubano y su pasaporte extranjero. España, una época, cuando te convertías en español, te reclamaba que renunciara a tu ciudadanía a otros países. Y llegó el momento que España también lo permite. Así que, en realidad, son leyes que han pasado de tiempo y no necesariamente se aplican en los países. Voy a la pausa, regreso con